Hace poco una hermana me escribió a través de redes sociales para preguntarme muy enojada sobre la enseñanza paulina, es decir, de San Pablo, en la que dice específicamente que las mujeres deben someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo, ¿no? Y ella quiere saber cuál es el sentido de este pasaje, pero no lo pregunta con un lenguaje, digamos, neutral, sino enojada de que esa sea lo que ella cree que es la única enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio. Y digo única porque es sorprendente la manera como se enfoca en este texto para tratar de explicar todo el matrimonio católico en base a un texto bíblico. Y después de decir en qué sentido las mujeres deben someterse a su esposo. Es decir, si el esposo le dice a la mujer, por ejemplo, limpia toda la casa, o si le dice, no quiero que vayas a tal lado o a tal otro, no que hagas esto, no quiero que hagas esto, haz aquello. La mujer tiene que obedecer sin chistar. Yo quiero casarme, pero no quiero que alguien me esté dominando, dándome órdenes. ¿Cómo puede ser eso? No entiendo. Agradecería que me aclare porque me parece una pesadilla visto así. Sé que me responderá que la Biblia dice eso de que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y que por lo tanto las mujeres deben obedecer a sus maridos como obedecen a Cristo. Pero si lo trasladamos a la realidad, los hombres no son como Cristo. Es decir, yo no tendría problema en obedecer a Dios porque Él tiene razón en todo y es justo. Pero un marido no va a tener razón en todo y no va a ser siempre justo. Y basta fijarse a los hombres que son una basura, acá usa una palabra vulgar innecesaria, pero la usa, que son una basura con sus mujeres. ¿Cómo te vas a someter a un tipo así que se cree superior solo por ser hombre y te trata como basura? Espero me aclare y mejor si me da un ejemplo concreto, gracias. No sé qué cosa es un ejemplo concreto en este caso, pero a esta hermana y a cualquiera otra que está preocupada con esta cita bíblica, voy a explicarle lo siguiente. En primer lugar, la cita de San Pablo dice claramente, la mujer se someta a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Y maridos amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. En primer lugar, el mensaje de este pasaje es real. Lo digo desde el comienzo porque he visto en varias ocasiones, incluso tristemente en matrimonios, donde esta lectura, que es una de las opciones para un matrimonio, es decir, una de las lecturas que uno puede elegir específicamente para el matrimonio, son las que están ofrecidas por el libro de sacramentos. Y muchos sacerdotes que predican, bueno, esto ya no se aplica hoy en día en las sociedades modernas. Mentira, por supuesto que se aplica. Una mujer tiene que someterse al esposo como la iglesia se somete a Cristo. ¿Eso qué cosa significa? No significa que el esposo tiene que ser como Cristo, porque mira, hermanita, tú tampoco eres como la iglesia. Tú tampoco eres como la iglesia. No sé quién eres, pero te aseguro que por el lenguaje que utilizas, por, digamos, el resentimiento que muestras, no eres como la iglesia. Y no lo digo como insulto, por favor, de ninguna manera, sino porque este texto solo se entiende en todo el contexto de la visión que Jesucristo y la iglesia dan sobre el matrimonio, que es fundamentalmente una relación de amor. Entonces, el que quiere releer toda la enseñanza del matrimonio cristiano en base a este texto no entiende la enseñanza católica sobre el matrimonio. La enseñanza católica sobre el matrimonio está en múltiples textos, desde el llamado natural de el hombre, que cuando el Señor crea a la mujer, en una de las dos narraciones de la creación del hombre, el hombre se complace finalmente, como no estaba complacido con ninguna de las otras cosas que habían sido creadas por Dios y que habían sido puestas para su sometimiento, ¿no? Somete a esto. Pero en la relación con la mujer, donde el Génesis nos muestra que el hombre dice, este es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Es decir, reconoce la igualdad fundamental de dignidad de la mujer. Y no solamente la reconoce, sino que la ama, la admira. Ese es el primer fundamento de lo que es el matrimonio. Y luego todas las enseñanzas, a esta amiga le invitaría a leer el último capítulo del libro de la sabiduría que describe qué cosa es una mujer casada. Entonces, creer que la enseñanza de la iglesia es que a toda costa, primero, si tú te casas con un gusano, o sea,
¿quién escogió al gusano? No digo que el gusano, un tipejo alcohólico que le pega a la mujer, es algo que está protegido por esta cita paulina. Esta cita paulina solo se entiende en el contexto de lo que significa la auténtica sumisión de la mujer, que encuentra en el hombre al que fue originalmente creado y de quien sale en la creación. Y eso significa una apertura hacia lo que el esposo dice como el que es cabeza de la familia, que es no solamente, que no es principalmente un beneficio, es una responsabilidad. Y en consecuencia, solo en el contexto integral de lo que significa el amor, es cuando el hombre está fundamentalmente cuestionado por esa responsabilidad que él tiene, ¿no? Que es la de amar a su esposa como Jesucristo ama a la iglesia. Imagínense el peso que recae sobre el varón de cuál es el estándar con el que tiene que amar a su mujer. Entonces, esta hermana le saca la vuelta de una manera un poco extraña, frustrada, amargada, y puede tener razones personales diciendo, bueno, pero a Jesucristo yo sí obedecería, pero no voy a obedecer a mi esposo nunca es como Jesucristo. Es decir, lo que San Pablo dice, ¿tú crees que no se le ocurrió que los esposos no son como Jesucristo? ¿Que no se le ocurrió, que él no sabía? Y que cuando lo dijo no era tan inteligente como tú, que te das cuenta, bueno, pero Jesucristo es distinto, Dios es distinto, a Dios sí lo obedezco, Dios es perfecto. Esa no es la razón por la cual nosotros obedecemos por el amor. Y esto, alguien puede decir, bueno, pero Alejandro, tú no tienes idea porque tú no estás casado. Más de algún ornitorrinco por ahí me ha sacado ese argumento. Y como siempre digo, yo no nací de un huevo, yo nací de una familia, yo he visto una familia, he visto los problemas de una familia, he visto los problemas de un papá extremadamente abusivo, de un esposo extremadamente abusivo como fue mi padre, y luego su redención a raíz de su profunda conversión a la fe. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando se trata de obediencia, es exactamente lo mismo que nos piden a nosotros los consagrados o los sacerdotes. Yo he hecho un compromiso de obediencia. ¿Y ustedes creen que mis autoridades, que mi superior local o que mi superior general han sido siempre como Cristo? ¿O han tenido múltiples limitaciones humanas que hacen que sea difícil obedecer? Desde el punto de vista humano, muchas veces inaceptable. Esta persona no tiene tantos años como yo, especialmente ahora que me vuelvo viejo, y que ya mis superiores cada vez menos son mayores que yo, son más jóvenes que yo. Actualmente todos mis superiores, no solamente mi superior local, sino mi superior regional, el superior general de mi comunidad, son todos menores que yo. Entonces yo podría decir, oye, yo soy más viejo, yo tengo más experiencia, yo estoy en la comunidad antes de que el superior general hubiera nacido. Eso no sería suficiente para que yo diga, ¿por qué lo voy a obedecer? Pero esa no es la relación del amor y por la cual nosotros asumimos un compromiso. La obediencia, como ha insistido la enseñanza de la Iglesia, y últimamente de forma muy bella el Papa Benedicto XVI, está hecha para liberarnos, no para atarnos, no para someternos. Y en consecuencia, cuando pensamos en esos términos, es una relación de amor. Y en consecuencia, para que tú entiendas, a esta hermana le digo, para que tú entiendas cómo se aplica esa cita de San Pablo, necesitas dos cosas. Primero, preocuparte por la parte que te corresponde. Tú eres como la iglesia, tú te haces lo máximo para parecerte a la iglesia, porque tú no eres el varón. El que tú seas como Jesucristo no se aplica a ti, eso se le aplica al varón. ¿Tú por qué te preocupas de lo que le toca al otro? ¿Tú estás preparada para ser alguien que un hombre que quiere ser como Cristo encuentra compatible? ¿O es esta persona asustada, enojada con la posibilidad de que alguien la someta? Casarse no es un proyecto de realización personal, es un proyecto de libertad, de entrega, de oblación. Oblación significa entrega, autodonación. Si tú no eres capaz de vivir esa dimensión del amor, entonces no tienes vocación al matrimonio, así de simple. El matrimonio es una vocación, no es el camino, digamos, por defecto, por el que todo el mundo va si es que no tiene llamado a ser sacerdote o a ser religioso, no. Entonces, lo primero es preocúpate por lo que te corresponde a ti, lo que Jesucristo te pide a ti, lo que San Pablo te pide a ti. Sé como la iglesia y respeta así a tu esposo. ¿Tú te estás preparando para eso? ¿O estás pendiente
Yo quiero un esposo que se parezca a Cristo. Muy bien, muy lindo. Pero ¿tú te pareces a la iglesia? Por tu, digamos, resentimiento frente a esa posibilidad, que puede estar basado en una experiencia muy negativa, de personas que amas, de tu madre, de ti misma. Es totalmente comprensible. Pero eso no significa que sea justificable. Entonces, vuelvo otra vez. Dos cosas. Primero, tú preocúpate por lo que te corresponde. No te preocupes por lo que le corresponde al otro. Esa es la razón por la cual muchos matrimonios se terminan divorciando. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Nadie piensa porque yo. ¿Qué hice yo? ¿Qué me toca a mí? No, es que el otro no hace. Ese no es tu problema. Por lo que vas a dar cuenta no es por los pecados de los otros. El día del juicio, Dios no te va a preguntar, oye, ¿qué pecados cometieron los otros que justifican los tuyos? No, te va a preguntar qué pecados cometiste tú cuando no debiste haberlos cometido. Ese es lo primero. Y lo segundo, asegúrate que te casas con un esposo que quiere ser como Cristo. Si no, este principio paulino no sirve de nada. Tu esposo no quiere ser cristiano, tú no quieres ser cristiana. Tú no quieres vivir la dedicación propia de la iglesia a Cristo. Tu esposo no quiere vivir la dedicación propio de Cristo a la iglesia. Entonces, no esperes un buen matrimonio cristiano. Esa cita de San Pablo no sirve para nada. Esa no es una cita que establece cuál es la norma de la relación entre el hombre y la mujer. Da una información importante, pero adicional. Cuando estaba pensando cómo explico esto a esta hermana, me encontré con una de las intervenciones más bellas que he visto de un escritor católico conservador, que es muy polémico, ¿no? Se pelea con mucha gente, es básicamente muy político, pero hace poco publicaba un texto prácticamente de la nada en su cuenta en X, ¿no? El antiguo Twitter, y decía: tengo la bendición de haberme casado con una mujer que me respeta sin condiciones, incluso cuando yo no me lo merezco. Ella me ha elevado y en el proceso me ha ayudado a ser más digno del respeto que ella ya me da por adelantado. Sigue diciendo este autor católico. Gilbert Keith Chesterton decía que la gran lección de la novela La Bella y la Bestia es que la gran mayoría de cosas necesitan ser amadas antes de ser amables. Necesitan ser amadas antes de ser amables. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que en la novela, que después se vuelve, digamos, en el cuento, que después se vuelve en la película, que después se ha vuelto en todo lo que se ha vuelto, de La Bella y la Bestia, esta doncella hermosa, bella, que todo el mundo quiere casarse, se enamora de una bestia. Y solamente por este amor, este monstruo vuelve a ser el príncipe que era. Por el amor anticipado de la mujer. Y sigue diciendo este autor, y dice: solamente añadiría que muchas veces el hombre necesita sentirse respetado para ser respetable. He madurado como un hombre, como esposo, como padre, porque mi mujer me ha tratado como el líder de la casa mucho antes de que yo tuviera idea de lo que eso significaba. Su grandeza me ha engrandecido. A esta hermana que me pide ejemplos concretos, no sé si esto le sirve, pero esa es la otra cosa que le diría. En la visión del matrimonio católico, esto es fundamental. Es que tú te prepares para ser la mujer católica más deseable para el corazón de un hombre católico, y al mismo tiempo tú elijas el hombre que te va a permitir crecer, incluso en ocasiones en las que él está equivocado, en que él no tiene la razón, en que no es agradable estar con él, porque lo mismo va a pasar con él. ¿Tú crees que siempre vas a ser agradable? No, pero es en ese sacrificio mutuo como van creciendo en el amor y terminan existiendo parejas de esposos santos como los Beltrame Quattrocchi, como los Ulma, como los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Que tengas un buen día.